Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 88 del Tratado de Baba Kama. Vimos en la Mishnah que nos decía, Jovel Be'ebet Kenaani Shelacherim Hayab, una persona que daña a un siervo kenaanita de otra persona, tiene que pagar. Y la viuda que dijo, en la Badim Busha, es decir, que no se paga sobre un siervo el concepto de Busha, de la vergüenza. Dice la Gemara, Maitama de la viuda. ¿Cuál es el motivo de la viuda? Amarca que el versículo dice, "Ki natsu anashim yahdav ish ve'achiv". Es decir, el versículo que habla sobre el pago de la busha, de la vergüenza que se provoca. Es decir, que cuando dos personas están peleando y viene la mujer de uno de ellos para salvar a su marido, le golpea al otro en sus partes. Dice bin bushab, le dio un golpe en sus bushot. Entonces, ¿cómo introduce el versículo? Dice, cuando están discutiendo hombres juntos, Ish ve'ahiv, un hombre con su hermano. Dice, Bemishe yesh lo achva, es decir, que está hablando de alguien que tiene el concepto de fraternidad, achva. Yatza evet shan lo achva, pero no incluye esto al siervo que no tiene ese concepto de achva. Verdabanán, y los sabios que dicen, Ahibu bemisvot, dice, se refiere a su hermano en cuanto a las misvot, que también el, el siervo tiene la obligación de cumplir alguna parte de las misvot, el siervo kenanita. Pregunta entonces la Gemara y dice, la meata, si es así entonces, de la viuda, para la viuda, zomeme eved, lo yaharogu, es decir, una persona que viene a desmentir a unos testigos, edim idu al eved, unos testigos que vienen a testificar sobre un siervo kenanita y a obligarlo a que tenga pena de muerte por el bedín, porque transgredió una mitzvah. ¿Sí? Benim pseudo memim, y después los desmintieron a estos testigos. Esos testigos, lo yarogu, no se les va a aplicar como al resto de los edims de memim, le harás como ellos querían hacer. No se les va a aplicar la pena de muerte. Porque, y escribe, está escrito, Vasitem lo kasher damam lasot le ajiv. Le harás a ellos como quisieron provocar, que se haga con su hermano. Entonces me está diciendo que no hay ajwa, no hay hermandad aquí. Entonces a ellos tampoco se les aplica. Amar Rabba, Amar Rav Sheshet, dijo Rabba en nombre de Rav Sheshet. Amar Kra, dice el versículo, Ubiarta, Haram, Mikirbeja, y extirparás el mal de entre ti, Mikol Makom. Es decir, de todos los lugares donde esté ese mal, es decir, ese testimonio, incluso que sea sobre ese siervo. Pregunta entonces nuevamente la Gemara y dice, el ameata. Entonces, si es así, la Rabanán, para los sabios que están en discrepancia con la viuda, que según ellos, el siervo Kenaanita se le llama también Ahib, su hermano, porque él es su hermano en cuanto a la misbot. Ebed Yeheh Kasher de Malhut, pues un siervo Kenaanita podría llegar a ser rey. ¿Por qué? Porque se cumple en él, mi quiere bajija, tasime alejamelech, de entre tus hermanos pondrás un rey. Si tú me dices que el siervo también le está llamando tu hermano, entonces también podrás ser rey. Responde la Gemara y dice, hambre, vamos a decir, de ta'amej. Es decir, según tu punto de vista, shatamak shealai, que tú me estás preguntando. Tú opinas que el Eved, enokaru yahid, no se le llama a su hermano. Sin embargo, lo yak shelecha, sheye Eved kasher le malhut. Pero, tak shelecha ger. Es decir, no, la pregunta no es, según lo que tú me estás diciendo, es decir, tú quieres decir que porque al siervo también se le puede llamar hermano, entonces va a poder ser rey. Entonces, y tú me estás trayendo, tú siempre que pone hermano, me vas a incluir al siervo. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a hacer lo mismo. Siempre que ponga hermano, vamos a incluir que esa persona pueda acceder a lo que me estás diciendo. Entonces, ¿qué vamos a decir del ger, del converso? Le libré a col, ¿sí? Ahí en todo se le llama tu hermano. ¿Por qué? Porque el ger es un judío. Ela, pero Amar Kra dice el versículo, mi quere bajeja, de entre tus hermanos pondrás un rey, mi quere, de entre ellos, mi mufjar shebeajeja, es decir, de los selectos entre tus hermanos. ¿Qué viene a hacer este mi quere bajeja? Viene a excluir. ¿A quién excluye? Al converso. Converso no puede ser rey, pero también dice ajeja. Entonces tú me quieres decir que porque pone ajeja, yo quiero incluir al siervo dentro de ese concepto de ajeja, con el tema este de los daños. ¿Bien?
y tú me lo quieres excluir porque no es tu hermano. Y entonces yo te traigo los versículos ahí donde pone a Jeja y entonces comparamos. Pero tú te has focalizado en el tema del siervo. Yo te voy a traer siempre que diga Jeja. Vamos a incluir también al converso, al siervo, a todo. A ver cómo funciona. Es la meata. Entonces pregunta la Gemara de Rabanán, según los sabios, que el Ebed, que el siervo se le llama Jeja, y es Ebed Kasher le Edut. Entonces el siervo sería válido para el testimonio. Y así, como está escrito, Vine Ed Sheker Haed, Vine Ed Sheker Haed, Sheker Ana Beachid. Y aquí que el siervo es un siervo de falso, perdón, es un falso testigo, y aquí que el testigo es un falso testigo porque dio un falso testimonio contra su hermano. Ah, Amaru, es decir, si el siervo no es tu hermano, entonces no puede ser testigo. Amarula dijo Ula, Edut, lo matzit amart. Es decir, Edut, en cuanto a los testimonios, tú no puedes decir que el siervo sea kasher para dar testimonio, que sea apto. Atia Edut, de Calva Homer Misha. ¿Por qué? Porque yo aprendo el testimonio de un Calva Homer de la mujer. Maisha Shehi, Reuya Lebo Lekal. Si una mujer que sí puede formar parte del pueblo de Israel, se puede casar con cualquier otro hombre del pueblo de Israel, Pesula Leedut. La Torah dice que no es apta para dar testimonio. Eve, del siervo, ¿sí? Que es más grave. ¿Por qué? Porque no se puede casar con quien quiera. Sheno Raúl la Boba Kahal. Él no puede formar parte del pueblo de Israel. Enodil, Shepasula Edut. Entonces no es lógico decir que él también va a ser inválido para dar un testimonio. Entonces, ¿cómo te voy a objetar este Calvajomer? Eso se llama una pirja. ¿Cuál es la pirja? Maleisha, sí, la mujer que, que es inválida para el testimonio. Sheken en Arreuya le Milá, que no se le puede hacer Brit Milá. Tomar Beebed, Sheula Ule Milá. ¿Qué vas a decir entonces con respecto al siervo que sí se le puede hacer el Brit Milá? Katan Yohiach, la prueba es el menor. Sheyeshno Be Milá, que tiene Brit Milá. Upasul Leudut, y que es inválido para el testimonio. Para Male Katan. Y si ese niño pequeño, Sheno Be Mitzvot, que no está dentro de los que tienen la obligación de cumplir mitzvot, tomar be'eve, shu, be mitzvot. ¿Qué vas a decir con respecto al siervo que sí tiene la obligación de cumplir mitzvot? Y Shaltohiach, la prueba es la mujer. Sí, es una mitzvot, que tiene la obligación de cumplir mitzvot, upesula leedut, y es inválida para el testimonio. Velo raíz de que raíz de, velo raíz de que raíz de. Es decir, y vuelve el círculo a girar, lo que tiene uno no tiene el otro, lo que tiene el otro no tiene el uno. Ahora, ¿pero qué es lo que hay que mirar en estos casos siempre? Achada Shabe, el punto en común que tienen ellos. Sheken, Enan, Behol, Behol Amizbot. Es decir, que tanto la mujer como el niño menor no están obligados a cumplir todas las misbot, sino solamente una pequeña parte de las misbot. Upseulim leaid, y que los dos tienen su testimonio es inválido. Afanía vi eta ebed. Entonces yo ahí te voy a traer al siervo, que a pesar de que tiene Yeshna Siba, yo a Meshutefet de Isha Bekatán, porque a pesar de que tiene este punto en común con la mujer y con el niño pequeño, lleno dejó la misbot, que no está obligado a cumplir todas las misbot, upasula edut, y es inválido para dar el testimonio. Entonces dice, mal echada shabe, shebahem, sheken, eno, ish, tomar bebe, ish. Entonces, vemos aquí que sí que entra dentro de esta regla general del punto común, el siervo con la mujer y con el menor. Entonces, ¿cuál es la pirza, cuál es la objeción que va a traer la Gemara a esta enseñanza del punto en común? Dice, si el punto en común que tiene la mujer con el niño, si yesh bahem siba, ajeret meshutef lishnehem, es decir, que tienen otro motivo en común entre ellos dos. Sheken, porque efectivamente ella, la mujer, y ya sea la mujer o sea el niño pequeño, Enoish no son un hombre. ונאמר שזו היא הסיבה הגורמת לשניהם להיפסל בעדות, y dicen que ese es el motivo por el cual los dos no pueden dar testimonio. Entonces, ¿qué vas a decir? Tomar B, ¿qué vas a decir con respecto al siervo? Shewish, que él sí es un hombre. Entonces vuelve la Gemara, ¿sí? Velamda, Lepsul, Evet, Leedut, vamos a aprender entonces
la invalidez del siervo para dar testimonio de otro lugar. Ela, dice entonces la Gemara, Tete, mi Gazlán, aprende el siervo que no puede dar testimonio de un Kalvajomer con el Gazlán, el ladrón. Es decir, igual que el ladrón que sí puede formar parte del pueblo de Israel, pero es inválido para dar testimonio, el siervo que no puede formar parte del pueblo de Israel, entonces también es lógico que no puede dar testimonio. Entonces, ¿cómo rechaza esto? ¿Cuál es la pirja que trae? Magazlán, pero si el ladrón, que es inválido para dar testimonio, Afsheur Raúl la Boba Kaal, a pesar de que sí puede formar parte del pueblo de Israel, se quema Asab, Garmuló, el ladrón, ¿por qué no puede dar testimonio? Porque sus propias acciones provocaron que él no pueda dar testimonio. Tomar, ¿qué vas a decir con respecto al siervo? Shelma Asab Garmuló, porque él no hizo nada para que sus acciones no hicieron nada para que él no pueda dar testimonio. Ella, entonces, vuelve la Gemara otra vez a traer otra vía de estudio. Dice, Tete, Migazlan, Umehad, Mehanach. Es decir, aprende del ladrón y de uno de los otros dos, o de la mujer o del menor. Ahora dice, Mar de Rabina, Amar, dijo Amar, el hijo de Rabina, Amar, que la dice el versículo, Lo yumetú abot albanim. Es decir, no morirán los hijos por los padres por los hijos, perdón. ¿Cómo explican el versículo? Dice, Lo yumetú, no morirá una persona, al pi, por el testimonio, abot, de padres, she'en lahem hayis bebanim, es decir, de padres que no tienen abolengo sobre sus hijos. Es decir, que sus hijos no son suyos. ¿Quién es este? Que sí es padre, o sea que de por arriba sí tiene, pero por abajo no tiene abolengo. Eh, es decir, los siervos, porque los siervos, sus hijos, no son suyos. De Isal Kadataj, porque si vienes a decir que Dambinan, como dijimos en Sanedrín, lo yumetú abot albanim, que no morirán los padres por los hijos, es decir, bedut banim, es decir, por el testimonio de los hijos. Entonces, si fuese así, Lechtov Rahamanak, la Torah hubiese escrito, lo yumetú abot al benehem, es decir, no morirán los padres por los testimonios de sus hijos. Es decir, tú vas a decir que el versículo se refiere a que el padre no puede morir por el testimonio de su hijo, entonces hubiese dicho benehem, sus hijos. Pero al decir lo yumetú ab al banim, padres por hijos, ¿qué quiere decir? Un padre que sus hijos no son suyos, que no tiene abolengo en sus hijos. ¿Quién es ese? El siervo. Es decir, el testimonio de un siervo no puede tenerse en cuenta para condenar a una persona a muerte. Entonces, May Banim, ¿por qué escribió entonces Banim así en general? Shumamina aprende aquí de lo yumetú al pi abot shen lahem hais bebanim. Lo acabamos de decir. Muy bien. El ameata, entonces, si fuese así, si tú explicas así el versículo, ¿cómo continúa? El versículo continúa, no termina ahí. Dice, lo yumetú abot al banim, pero yumetú banim, ubanim lo yumetú al abot, y los hijos no morirán por los padres. Ah, entonces aquí, ¿cómo lo vas a explicar? Al Hanami, explícalo igual. Lo yumetú al pi banim shen laem haim ba'abot, hais ba'abot, es decir, que no morirán por los hijos por alguien que sus padres no tienen abolengo para arriba. Es decir, que tiene hijos, pero no, sus padres no son yihus, no tienen abolengo. Entonces, ella, ¿quién es esta persona que sus padres no le dan su abolengo, pero sí puede tener hijos que sí tienen abolengo del pueblo judío? El aguer se refiere al converso. Entonces, ¿qué vas a decir? Que tampoco el converso puede dar testimonio a Hanami de Pasule Edut. ¿Vas a decir también que es inválido para el testimonio? Entonces responde la Gemara y dice, hambre, ajiasha. Es decir, ma hadimion shel ger levet. ¿Cuál es la comparación entre el converso y el siervo? Ger, nehi, de en lo hais le mala. Dice, es verdad que el converso no tiene abolengo hacia arriba, es decir, las generaciones anteriores.
Sheen abotav keruyim abot legabab, que sus padres no se les llama padres, pero le mata hacia abajo. Y Eshlohais sí que tiene abolengo, porque sus hijos sí que son judíos. La fuque Ebed, esto viene a excluir al siervo. De en Lohais lo le mala, lo le mata. Es decir, el siervo kenanita no tiene abolengo, no tiene pertenencia al pueblo de Israel ni antes la generación anterior ni la generación posterior. De ahí Salcadata, porque si quisiese venir a decir que también el Ger, Pasul Edut, también es inválido para el testimonio, entonces la Torah que hubiese debido escribir, Listob Rahamaná, lo yumetu abot al Benehem, no morirán los padres por sus hijos de ellos. Le Ambrinan, como ya dijimos antes, lo yumetu be Edut Banim, no morirán por el testimonio de sus hijos. Listob Rahamaná, entonces debería escribir también la Torah, Ubanim, lo yumetu al abot, los hijos no morirán por los padres, Stam en general, de Shmat Mina, que se entiende de ahí tres, las dos cosas. Hada, lo Tubanim, Bedutabot, no morirán los hijos por el testimonio de los padres. Veidach, y además, lo alpi banim shen laem haiz beabot, ni tampoco por hijos que no tengan abolengo con respecto a sus padres. Beebed, Nafkale, Bekal Homer Miguel. Entonces el siervo yo lo podría aprender de un Calva Homer del siervo, del converso, perdón, para invalidarlo. Mager, Dilemala, Jude en Lojáis, igual que el converso que es hacia arriba, que él no tiene abolengo, no tiene pertenencia al pueblo de Israel, Abba le mata y es Lojáis, pero hacia abajo sí que tiene. Pasul le edut, y, aún así, y a pesar de ello es inválido para el testimonio. Ebed, el siervo, Sheno Haislo le malabelo le mata, que no tiene abolengo ni para arriba ni para abajo. Enodín, Sheye, Pasul le edut, ¿acaso no es lógico decir que también va a ser inválido para un testimonio? Ela, mi de catabra jamaná, lo yemetú a botalbanim, pero por el hecho de que la Torah escribió, no morirán los padres por los hijos, de Mashma, que se entiende de ahí, lo yumetú, al pi abot, shen lo hais bebanim, que no morirán por el testimonio de padres que no tienen yihus abolengo con sus hijos. Shmamina, yo entiendo de ahí, Ebed, que solamente el siervo, shen lo hais lo le malabe lo le mata, que no tiene abolengo ni para arriba ni para abajo. Él, de pasula edu, él es quien es inválido para dar el testimonio. A Balguer, pero un converso que van y es lo hais la mata, propuesto que el converso sí tiene abolengo hacia abajo, sus hijos y sus nietos, etcétera, Kasher la edut, entonces vamos a decir que es válido para dar un testimonio. Vejitema, y si me quieres decir, Lechtov Rahamana, Ubanim lo yumetu, ala botehem. Ah, entonces, que la Torah me hubiese escrito igual que escribió al principio. Y los hijos no morirán por los padres de ellos, Abotehem, Lamali. Entonces, ¿por qué escribió la Torá Ubanim lo yomutu a la bot? Y los hijos no morirán por los padres en general, de Mashma, que se entiende aquí. Lo yometu al pi banim, shen laem, hais babot. Es decir, se entiende lo mismo que dijimos sobre el otro versículo. Si dice abot general, yo entiendo que es sobre hijos que no tienen abolengo hacia los padres. Entonces, ¿por qué lo escribió así la Torah? Idi de Katab lo yamutu abot albanim, Katab nami ubanim lo yamutu abot. Dice, no, eso porque fue por la simetría, puesto que al principio sí necesitaba escribir que no morían los hijos los padres por los hijos en general, entonces también al final de este versículo lo escribió de manera general, para guardar la simetría. Muy bien, vimos también en la Mishnah, Jerez Shoteve Katan, Pekiatan Ra'a. Es decir, un sordo, un demente y un menor, tienes un problema si causan un daño. Eh, ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la Gemara. Explica la Gemara. Emma de Rav Shmuel, Baraba, Mehagronia. Perdón, cuentan así entonces de Rav Shmuel Baraba de Agronia. Abad Nesiba le rabiaba. Él viajaba a ver a Rabiaba. כתבתינהו לנכסה לרב שמואל בר אבא bara. Repetimos entonces que dijimos,
Es decir, repetimos. Lo leí mal, perdón. La madre de Rav Shmuel Bar Abba de Agronia. Bien, entonces la historia es así. La madre de Rav Shmuel Bar Abba de Agronia se casó con Rabbi Abba, es decir, otro. ¿Sí? Este Rav Shmuel Bar Abba era el padre y ahora el padrastro también se llama Rabbi Abba. Kadvinhu Linse le Rav Shmuel Bar Abba Bar. Ahora, ¿ella qué hizo? Le escribió un documento en el que le entregaba todos sus bienes de ella a su hijo, Rav Shmuel Bar Abba. Batar de Shkiva. Ahora, la mujer murió. Azal Rav Shmuel Bar Abba, Kamed de Rabbi Yirmiyah Bar Abba. Entonces, ese es otro Bar Abba, y hay tres Bar Abba. Fue Rav Shmuel Bar Abba, sí, de Viet Ashtar, y llevó ese documento que le escribió su madre delante de Rabbi Yirmiyah Bar Abba. Okme Benichse, ¿qué hizo? Rabbi Yirmiyah le dijo, ok, los bienes son tuyos. Asdal Rabbi Abba, Amra Lemilta, ahora fue Rabbi Abba, el marido segundo de ella, el padrastro de este Rav Shmuel Bar Abba, y le dijo estas palabras, Kameh de Rabbi Oshaya, delante de Rabbi Oshaya. Asdal Rabbi Oshaya, Amra Kameh de la viuda, fue Rabbi Oshaya y trajo el caso delante de la viuda. Amarle le dijo la viuda a Rabbi Oshaya, así a Shmuel, así dijo Shmuel, Aisha, Shemejara, Benechse Milog, Bejaye Baala, Umeta, Abal Motzi, Miyad del Cojot. Es decir, una mujer que vende de los bienes Milog, es decir, los bienes que la mujer trajo al matrimonio, que el marido come de los frutos de esos bienes. Ahora, cuando esa mujer vende en vida de su marido esos bienes y después muere, el marido puede venir y reclamar de los compradores esos bienes para él. Ahora dijimos que ella que hizo, cogió y se lo dio a su hijo, para que el marido no lo toque. Amrúa, ahora sobre sus palabras de la viuda, en nombre de Shmuel, las dijeron Kameh de Rabbi Yirmiyah Bar Abba. Las dijeron delante de Rabbi Yirmiyah Bar Abba. ¿Qué dijo Rabbi Yirmiyah Bar Abba? Le dijo a este Shmuel que puede tomar los bienes. A Marlehu les dijo Rabbi Yirmiyah Bar Abba, Ana, Magnita y Adana. Dice, yo ya sé esta Mishnah, ya la conozco, ya la estudié. Ditnan, está escrito en la Mishnah en Baba Batra, Hakotev Nehasav Lebeno, una persona que escribe un documento en el que entrega todos sus bienes a su hijo. Leahar Motó, una vez que muere, perdón, Abal Yabru le resultó Rak Leahar Motó, es decir, le escribe el documento que pasa a su hijo después de que muere. Ahora ven, en Oyahol, Adai Limkor. El hijo no puede vender esos bienes todavía. Porque están bajo la potestad del padre. El padre puede comer los frutos de esos bienes. Bueno, ya Limkor. Y el padre no puede vender los bienes. Y que tú la ven, porque ellos están escritos para el hijo. Mahar, ahora si el padre los vendió, ¿sí? Mejurín, están vendidos. H Yamut, hasta que muere el padre. Y entonces, cuando el padre muere, va el hijo y dice, esos bienes son míos y los reclama. Ahora, perdón, Mahara Ben, bueno, pero si es el hijo el que vendió, en lo largoqueaj H Yamut. Es decir, el comprador no puede aprovecharse de esos bienes hasta que no muere el padre. Entonces viene y dice, Medakdeket, puntualiza, puntualiza Rabbi Yirmiyah Baraba, esa Mishnah. Dice, Kimayet Av Miha Itle la loqueaj. Al cual, de todas formas, cuando muere el padre, el comprador, entonces ahí adquiere los bienes por causa de la venta. Ujú. Veaf al Gab.
de Met, Haben, Bejayaab, y a pesar de que dijo muera en vida del padre, de lo atu, lidea Haben, que esos bienes no llegaron nunca a estar en posesión del hijo. También entonces ahí, jala mejira, recae la Ben. Ahora, si vas yo y ese motivo, que Rabbi Shimon ben Lakish, es como la opinión de Rabbi Shimon ben Lakish, de Amar, que dijo, Lo shena met haben bejaye Ahab, velo atu lide haben, velo shena met Ahab bejaye haben, de atu lide haben. Si no cambia, si murió el hijo en vida del padre, que los bienes nunca pasaron a la potestad del hijo, o si murió el padre en vida del hijo, que los bienes sí estuvieron en posesión del hijo, de Ismar. Perdón, Caná lo que hace. De todas formas, el cliente adquirió esos bienes de Isma, porque así fue dicho. Mahar, Haben Behayaab. Si el hijo vendió los bienes en vida del padre, Umet, y murió el hijo Haben Behayaab en vida del padre, Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dijo, Lo Caná, lo que el comprador no compró nada, no adquirió nada. Resh Lakish Amar, Caná lo que Resh Lakish discrepa y dice, sí, adquirió. Rabbi Yohanan Amar, lo Caná lo que ¿Por qué Rabbi Yohanan dijo así que no adquiere? Amar Leja que te va a decir, ki katane matnitin, cuando de mikre shanino ba Mishnah, ¿en qué caso nosotros vimos en la Mishnah, Mahara ben lo kana lokeach h yamutav, vejimayet haav itle la lokeach? Es decir, ¿cuándo es que nosotros vimos que cuando muere el hijo, si vendió el hijo, perdón, Mahara ben lo kana lokeach H ben. Es decir, que si el hijo vendió, el comprador no tiene potestad sobre esos bienes hasta que muera el padre. ¿Y acaso Himayit Ha'ab Itle la lokeach? Es decir, ¿acaso cuando muera el padre eso va a pasar a manos del comprador? Aquí queda claro. Shemebuar bekach. Que Ha'ab yesh lo la lokeach. Cuando muere el padre, el comprador sí tiene todavía alguna potestad sobre ello. Por ejemplo, de lo met haben behayeab, es decir, cuando no murió el hijo en vida del padre, de atuli de haben, es decir, esos bienes van a las manos del hijo, abal, pero met haben behayeab, si murió el hijo en vida del padre, de lo atuli de van, ¿sí? Que ahí no vienen a clarificar. Kimayet abi Nami, le la loquea. También cuando muere el padre no hay nada que se le pueda dar al comprador. Alma, Casabar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que así es como opina Rabbi Hanan. Kinyan Perot, esta adquisición de los frutos. Veji Zavin Lab, Dide Zavin. O Shemahar, y cuando lo vende ese campo, lo Shelo Mahar. No está vendiendo lo que es suyo. Bien. Entonces, Veilu, ¿acaso Rabbi Shimon Ben Gamliel Omer Caná, lo que ¿acaso Rabbi Shimon Ben Gamliel dice, lo adquirió el comprador? Le dijo, Ki katane matnitin, aquello que nosotros enseñamos en nuestra Mishnah. Mahar haben, que si vendió el hijo, en lo que no tiene el comprador, el cliente, hasta que muera el padre. Perdón, Kimayet avi mihat itle la loquea. ¿Por qué? Porque dice el versículo, cuando ata eh, se me boar, bekach כשימות האב, יש לו ללוקח. Así que cuando muere el padre, el cliente, el comprador va a tener lo que adquirir. Lo llena, lo met, aben, bejaye ab. Es decir, no cambia ahí. Si el hijo murió en vida del padre, que ahí de atu, le de ben, que va a llegar ese a, a los hijos, a las manos del hijo. Pero llama Met Haben Bejaye Haab, y no cambia si murió el hijo en vida del padre. De lo a tu lidia ben, que esas pertenencias no pasaron por la potestad del hijo. Alma, Casábar. Entonces, ¿qué es lo que opina? Es Lakish. Kinyan Perot, ese Kinyan por medio de las frutas, gana lo que da.
sí que sirve para que el comprador adquiera alma, pero ¿qué es lo que pasa? Casaba Resh Lakish, ¿qué es lo que opina de Resh Lakish? Perot, los frutos, lo, lo que Kinyan casaba. Es decir, esos frutos no los presenta como si fuese un Kinyan. Y es Lakish, Resh Lakish, perdón, Kinyan, Perot, esos frutos. ¿Por qué los toma? Para hacer una adquisición por medio de las frutas, Kinyan Perot. Ahora, lo que Kinyan Haguf Dame, en todo caso, dicen, no es como un Kinyan Haguf, no es como un Kinyan del cuerpo mismo. Veji, Kazabin, Dide, Kazabin, ¿y acaso? Y vamos a estar ahí, vamos a estar transgrediendo, traspasando. Y se majado toda vez, el chelo, un majar. Muy bien. Entonces, continúa la Gemara y dice, Veanan, hashta, de Ben Rabbi Yirmiyah, bar, me saltó una página, creo. Ben Rabbi Yirmiyah bar Abba, o Ben Rabbi Yehuda. Ya sea que es Rabbi Yirmiyah bar Abba, o ya sea que es Rabbi Yehuda, ¿ah? El que está en discusión, que Rabbi Shimon Ben Lakish, mírale. Ellos opinan como Rabbi Shimon Ben Lakish. Llamar Rabbi Yirmiyah bar Abba, pues dijo Rabbi Yirmiyah bar Abba, y Salcata, si quisiese venir a decir Perot, de los frutos que Kinyan Agufdame, son como la adquisición del cuerpo en sí mismo, Kimayet Ab, Umayet Ben, Behayab, si muere el padre, muere el hijo en vida del padre. Emai, Itle, la Loquea. Entonces, ¿por qué vamos a decir que el vendedor tiene un mérito en los bienes por la muerte del padre? Arekika, Zabin, Hai, cuando el hijo lo vende. Labdi de Kazabin, lo echeló, mujer. Él no está vendiendo lo suyo. Charle Aviv, porque es del padre. El alab, Shmamina. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Kinyan Perot, Lab, que Kinyan Agufdan. Que la adquisición de los frutos de algo, no es como adquirir el objeto en sí mismo. Adruja Lekame de la viuda. Es decir, volvieron a estudiar esta ley delante de la viuda. Amarleu les dijo, Ajía Mashmuel. Así dijo Shmuel. Ená Dome le, mish, le Mishnatenu. Dice, esto que estamos contando no se parece en nada a nuestra Mishnah. Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Rabbi Yosef dijo Rabbi Yosef, Bishlama, Itane, Ifka. Sí, vamos a decir que enseñamos al revés. Kotev, Nehasab, ya sea que es el que describe los bienes para dárselos a la suegra, al padre. Kotev, Nehasab, le Aviv. ¿Sí? Ika, le Mifshet, Mine, de Kinyan Perot, lo. Entonces ahí hay que explicar y decir que la adquisición con los frutos no sería suficiente. Lo que Kinyan Aguf. Dame. No se parece a la adquisición por, eh, por una fuerza de la policía. Ela, entonces, Ashta de Katane, Hakote, Nehasab Levano, una persona entonces que dice y está enseñado, el que quiere, le escribe que le dona todos sus bienes a su hijo. Ela, Hatam, entonces, ¿cuál es el motivo? Shum de Raúl de Yosho. ¿Por qué? Porque es una persona apta entre sus descendientes. Amar, le a Valle, le dijo a Valle, a Rab Yosef, dice, Atu, Vera, Yarit, Abba, perdón, Atu, Bara, Yarit, Abba, lo Yarit, Bara. Es decir, Vejía Ben, Yoresh, Aviv, ¿acaso el hijo hereda al padre? Vejá Ben o Yoresh, no, y el padre no hereda a su hijo. Regam, también. Imhu, Neshanel, Lefer. Si lo enseñamos al revés. Shaben, Ketab, Nehasab, Aviv, que el hijo le donó sus bienes a su padre. Entonces, Ela, Badai, seguro que nosotros hubiésemos dicho sobre esto, Shamishna Oseket, que Gon Sheyesh, Banim Levan, Leven.
nosotros hubiésemos dicho directamente que esta caldera está trabajando y que la Mishnah está refiriéndose, como por ejemplo que tiene Banim Leven, tiene nietos. Además, Shekatuv, Mejasab, Leab, y aquello que escribió, los bienes son para el padre, la Brujinhu, Lenirse, Ibere, Kaate. Es decir, allá, Kabanató, ¿cuál es la intención? Le habría, Getanejasab, iban a alejar los bienes de sus hijos para que no los tengan. A Hanami, entonces aquí también, le abrujinhu, Lenirse, Meajuja, Ate. Es decir, para alejar los bienes del resto de sus hijos, los hermanos del padre, pero no de la madre, es que lo hizo esto la madre. Ela, entonces, May Ana Doma le Mishnatenu, ¿qué quiere decir que nuestra Mishnah no se parece? Sí, que dijo la viuda, Mishum Takanat Usha, por causa del decreto de los sabios de Usha, de Amar Rabbi Yossi Barjanina, de Usha Itkinu, así dijo Rabbi Yossi Barjanina, en Usha decretaron, Aisha Shemahara ben Hasem Milog de Haye Baala Umeta, una mujer que vendió de los bienes que ella tiene en vida de su marido y murió, Habal Motzi Miyad Alekojot. El marido tiene la potestad de reclamárselos a los compradores y son del marido. Hasta aquí llega la página 88, Hizku Beimso.